Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Era medianoche en las ruinas de Salvar. Las estrellas colgaban del cielo como cuchillas antiguas, y la niebla plateada se deslizaba entre las columnas rotas del templo olvidado. El silencio no era natural. Era tenso, cargado de presagios. Algo estaba por romperse. Desde una de las torres derruidas, Valeria observaba a su objetivo. El humano caminaba solo por el corredor principal, sin protección, sin escudos, sin armas visibles. La capa oscura le ondeaba suavemente, y su paso era firme, como si nada pudiera tocarlo. Idiota. Arrogante. Inconsciente. Valeria tensó la cuerda del pequeño arco que portaba oculto bajo la capa. Sus dedos eran precisos, entrenados para matar sin sonido. La flecha que había preparado llevaba veneno de Gilanzar, suficiente para paralizar el sistema nervioso de una bestia de guerra en menos de 5 segundos. Solo tenía una oportunidad. Apuntó al corazón. El dardo silbó en el aire, y entonces ocurrió lo imposible. El humano levantó la mano con una lentitud insultante y atrapó la flecha entre sus dedos. No la desvió. No se cubrió. La atrapó. Valeria dio un paso atrás, confundida. Nadie atrapaba una flecha venenosa en pleno vuelo. Ni siquiera los suyos. Ni siquiera ella. Él levantó la mirada hacia donde estaba escondida. No dijo nada, pero su gesto era claro, sabía. Ella saltó desde la torre y aterrizó con elegancia frente a él, cuchilla en mano. Elías, así se llamaba, no se movió. Solo sostuvo la flecha como si fuera una simple rama. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó Valeria con el ceño fruncido. Su voz era fría como el acero, pero sus ojos ya no podían ocultar la duda. Nadie. Solo me pareció lógico que si podía verla venir, podía detenerla. Eso no es lógico, es suicida. Y sin embargo, funcionó. Entonces, desde las sombras del templo, una figura anciana emergió. El sacerdote de Salvar, de piel agrietada por los siglos y ojos como pozos sin fondo, habló con voz temblorosa pero poderosa. La flecha fue disparada con intención letal, y él la detuvo con la mano desnuda. Según la ley antigua, él ha reclamado a la portadora. Ahora, ella le pertenece. Valeria dio un paso hacia atrás, como si la declaración fuera un golpe. Miró al anciano con furia. Eso es una ley muerta. Una tradición absurda de un mundo que ya no existe. Y sin embargo, sigue escrita en la piedra de este templo. Y las piedras no olvidan. Elías frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? Valeria giró hacia él, con los ojos ardiendo. Significa que, por esa estupidez, ahora estoy unida a ti. Encadenada por una tradición estúpida que ningún asesino debería reconocer. No soy tuya. No soy de nadie. Yo no te pedí nada, dijo Elías, con calma, todavía sosteniendo la flecha. Solo trataba de sobrevivir. Ella lo observó por unos segundos. Luego se giró, dispuesta a marcharse. Pero cuando dio un paso, sintió como una energía invisible tiraba de su pecho hacia él. El vínculo ya estaba sellado. No podían alejarse el uno del otro sin sentir un tirón en el alma. Valeria maldijo en voz baja. Esto no se quedará así. Juro que romperé este vínculo aunque tenga que arrancarte el corazón con mis propias manos. Elías la miró en silencio. No había miedo en sus ojos. Solo una extraña fascinación. Entonces será interesante ver cómo lo intentas. Y mientras la luna roja se elevaba sobre las ruinas, dos destinos se entrelazaban en una danza que ningún dios, ley ni planeta podría detener. La energía del templo seguía latiendo en el aire, como si cada piedra recordara que una promesa sagrada acababa de sellarse. Valeria caminaba en círculos, atrapada en el mismo pasillo antiguo mientras el vínculo invisible la mantenía cerca de Elías. No podía alejarse más de 20 pasos sin sentir como algo se contraía en su pecho, como si su propio corazón la traicionara y tirara de ella hacia el humano. Él no decía nada. Solo la seguía con la mirada, apoyado contra una columna rota, con los brazos cruzados. La flecha que había atrapado reposaba en su cinturón, como un trofeo que no había pedido, pero que ahora formaba parte de su destino.
Deja de mirarme así, espetó ella sin volverse. No te estoy mirando de ninguna forma en particular. Sí lo haces. Como si esto fuera divertido. No es divertido. Es extraño. Pero también es curioso. Ella se detuvo y lo encaró, los ojos ardiendo. ¿Curioso? Soy una asesina entrenada. Podría matarte en 10 formas distintas mientras pestañeas. Podrías haberlo hecho ya. Pero no lo hiciste. El silencio cayó entre ellos como una hoja afilada. Valeria se giró bruscamente y pateó una piedra, maldiciendo por lo bajo. Lo que más la enfurecía no era estar atada por una ley ancestral. No era siquiera la humillación de haber fallado su disparo. Lo que realmente la consumía era la serenidad de él, la forma en que su voz no temblaba ni siquiera frente a alguien como ella. Se suponía que los humanos eran frágiles. Se suponía que temblaban cuando el veneno rozaba su piel. Pero él no. Ese maldito humano no tenía miedo. Horas más tarde, cayó la noche por completo. Se refugiaron bajo un techo medio derruido. Las brasas del pequeño fuego que Elías encendió parpadeaban suavemente entre ellos. Valeria no dormía. Jamás bajaba la guardia. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro contra quién debía luchar. Elías rompió el silencio sin mirarla. ¿Siempre trabajas sola? Sí. ¿Nunca has confiado en nadie? No confío ni en mi sombra. Él asintió despacio. Luego sacó una pequeña esfera metálica de su bolsillo y se la mostró. Esto es un transmisor de datos. Si lo activo, mi nave me encontrará. Podría usarlo para escapar de aquí, pero si lo hago, tal vez te arrastre conmigo, por culpa del vínculo. Entonces no lo uses. No lo haré. Valeria lo miró de reojo. No entendía por qué él no intentaba controlarla, aprovechar la ley, exigirle obediencia. Cualquier otro lo habría hecho. Y sin embargo, él solo compartía el fuego. El silencio. La calma. Cuando el sueño casi vencía a sus sentidos, ella habló, muy bajo. No te hagas ilusiones, humano. Esto no es un lazo real. No significa nada. El vínculo no cambiará lo que soy. Él no respondió de inmediato. Luego, con la voz apenas un susurro, replicó. Está bien. Yo tampoco soy lo que parezco. Valeria se giró lentamente hacia él. Por primera vez, vio algo detrás de sus ojos. Una sombra antigua. Un secreto que aún no había sido revelado. Y aunque odiaba admitirlo, sentía algo recorriéndole la piel. Algo que no era miedo ni odio. Algo más peligroso. Una chispa. La tercera noche juntos cayó sobre las ruinas como un velo pesado. La lluvia púrpura descendía en hilos suaves que chispeaban al tocar las piedras antiguas, creando un murmullo constante, casi hipnótico. El fuego ardía bajo un escudo de energía improvisado por Elías, lanzando sombras danzantes sobre los rostros cansados de los dos. Valeria se encontraba sentada contra una pared agrietada, con las rodillas al pecho y la mirada clavada en las llamas. No podía dormir. No porque temiera el ataque de enemigos, sino porque algo dentro de ella rugía. Un instinto distinto al de supervivencia. Una inquietud más profunda, más primitiva. Elías estaba a pocos metros, revisando su brazo herido, una quemadura leve provocada por una trampa de energía al intentar explorar otra cámara del templo. Valeria lo había salvado. No porque quisiera, sino porque su cuerpo se había movido antes de que su mente lo decidiera. Lo empujó fuera del alcance del rayo y luego gruñó por haberlo hecho. Podrías haber muerto, le dijo sin girarse. Pero no morí, respondió él, sonriendo apenas. No deberías sonreír. No estás a salvo. Yo sigo considerando matarte cada vez que hablas. Y sin embargo no lo haces. Valeria apretó los dientes. Se puso de pie y se acercó lentamente al fuego. Su silueta mojada por la lluvia brillaba con la luz rojiza, y sus ojos, aunque furiosos, también ardían con algo más. Algo que Elías ya había aprendido a reconocer en ella, deseo mezclado con rabia, pasión disfrazada de amenaza. ¿Por qué no estás asustado de mí?, preguntó ella, de pie frente a él. ¿Por qué no intentas romper el vínculo o huir? Porque quiero entenderte, dijo Elías,
levantando la mirada hacia ella. Quiero saber por qué una asesina tan letal como tú aún no ha decidido matarme ni escapar. Ella lo fulminó con la mirada, pero no retrocedió. Dio un paso más. Ahora sus respiraciones se mezclaban, tensas, calientes. La lluvia seguía cayendo tras ellos, pero bajo el escudo de energía solo quedaban ellos dos y el fuego. Tal vez porque estoy esperando el momento perfecto, murmuró ella. O tal vez porque tú tampoco quieres que esto termine, dijo él, y sus palabras flotaron entre ellos como una promesa. Valeria lo golpeó. No con fuerza, sino con rabia. Con frustración. Con una necesidad que no sabía cómo contener. Sus manos presionaron su pecho, empujándolo contra la pared, y sus labios lo encontraron con violencia. El beso fue todo menos dulce. Fue una guerra. Una lucha entre el orgullo y el deseo, entre el odio aprendido y la atracción inevitable. Sus bocas se buscaron como cuchillas chocando. Elías no retrocedió. Respondió con igual intensidad, tomándola por la cintura, sintiendo como sus cuerpos se alineaban como si siempre hubieran estado destinados a encajar. Valeria se apartó bruscamente, respirando con dificultad. Su rostro ardía de furia, y algo más. No te confundas, humano. Esto no cambia nada. No, dijo Elías, su voz ronca. Lo cambia todo. Ella lo miró con los ojos abiertos, sin saber si matarlo o besarlo otra vez. Su puño se cerró, y por un instante pareció que lo golpearía. Y lo hizo. Con la misma mano que lo había acariciado segundos antes. Pero luego volvió a besarlo. El segundo beso fue más lento. Más oscuro. Más real. Y cuando se separaron, temblando por dentro, ella dio un paso atrás, con el pecho agitado. No intentes entender lo que soy, Elías. Yo no amo. No pertenezco. No me rompo. Yo tampoco. Pero contigo, tal vez podría. El silencio volvió a caer, pesado y denso. Pero ya nada era igual. El vínculo no solo los unía. Ahora los deseaba tanto como ellos empezaban a desearse. Y al fondo del templo, algo se activó. Un antiguo eco, un llamado que pronto los llevaría a la guerra. El amanecer no trajo calma. Solo más incertidumbre. La tormenta púrpura se había disipado, pero el cielo seguía denso, pesado como si la atmósfera entera contuviera la respiración. Las nubes bajas reflejaban una luz rojiza, inquietante. El templo murmuraba bajo los pies de los dos, como si cada piedra intentara advertir algo. O alguien. Valeria despertó sobresaltada. Había dormido junto al fuego, con el brazo de Elías rodeándole la cintura. No recordaba haberlo permitido. No recordaba haberse rendido al calor de otro cuerpo desde que era niña. Pero allí estaba, envuelta en sus brazos, con la respiración de él en su cuello y su pecho contra su espalda. Se levantó de golpe. Elías entreabrió los ojos, adormilado. «Buenos días», susurró, como si nada en el universo estuviera mal. Valeria lo fulminó con la mirada. Se alejó de él como si su cercanía quemara. «No te acostumbres a eso». «No lo haré», dijo él, sentándose despacio. Pero fue agradable. Ella cerró los ojos un segundo, controlando el caos dentro de sí. Entonces, el aire vibró. Una figura oscura emergió de la niebla que comenzaba a colarse entre los muros del templo. Era alta, cubierta con una túnica de hilos negros que parecían moverse por sí solos. Los ojos del anciano brillaban con luz dorada. El mismo sacerdote que los había unido por la ley antigua ahora regresaba con noticias. «Han cruzado el umbral», anunció, con voz grave. Valeria se tensó de inmediato. «¿Quiénes?» «Los 8 sombras. El consejo de tu clan ha dictado sentencia. Te consideran corrompida por el vínculo. Han enviado a los mejores. Y no solo a ti. También a él. Han jurado purgar la vergüenza». Elías se puso de pie, alerta. «¿Qué son los 8 sombras?» Valeria no respondió de inmediato. Sus labios se endurecieron y su mirada cayó al suelo. «Son los asesinos que entrenaron conmigo. Cada uno con una especialidad letal. Nunca fallan. Si vienen, es porque han decidido matarme sin juicio.
¿Y tú vas a correr? Ella alzó el rostro con una furia contenida que quemaba el aire a su alrededor. Nunca. Elías se acercó. La tomó del brazo suavemente. Ella no se apartó. Entonces no estarás sola. Valeria lo miró, como si no entendiera. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien como yo? Porque ya no eres solo tú. Somos nosotros. Nos guste o no. Y si tengo que caer, caeré peleando contigo. El sacerdote observaba en silencio. Luego alzó una mano y una pared del templo tembló. Se abrió, revelando un pasaje oculto, lleno de símbolos antiguos que se encendían al contacto con la luz. Allí dentro encontraréis lo que el templo ha guardado por siglos. No es arma. No es mapa. Es algo más. Algo que solo puede activarse cuando dos almas opuestas se cruzan por destino. Valeria no se movió. Elías fue el primero en entrar. El corredor era angosto, cubierto por enredaderas petrificadas y columnas cubiertas de símbolos que susurraban en una lengua olvidada. En el fondo, una cámara circular albergaba una fuente de luz líquida, suspendida en el aire, como un corazón flotante. Ambos se acercaron. El templo reaccionó. La luz se dividió, y una parte entró en el pecho de Elías. Otra, en el de Valeria. No hubo dolor. Solo una claridad inmediata. Ahora entiendo, susurró ella, con los ojos muy abiertos. El vínculo no era castigo. Era preparación. Elías asintió, sintiendo como su cuerpo se llenaba de energía desconocida. Como si algo dentro de él despertara. Desde el exterior, un cuerno de guerra resonó. Los 8 sombras ya estaban cerca. Valeria desenfundó sus dagas. Su postura era la de una guerrera que no pensaba dar un solo paso atrás. «Si vas a pelear a mi lado», dijo ella sin mirarlo. «Entonces pelea como si me amaras». Elías la miró de perfil, sin vacilar. «Lo hago». Y mientras las sombras caían sobre el templo sagrado, ellos se preparaban para arder. Juntos. La tierra temblaba con cada paso de los enemigos que se aproximaban. Desde el alto del templo, Valeria y Elías contemplaban cómo las siluetas negras se desplegaban por los pasillos rotos de Salvar. 8 figuras. 8 pasados. 8 verdugos. El aire se volvió denso como la sangre coagulada. La atmósfera crujía con energía letal. Valeria no necesitaba presentaciones. Reconocía sus movimientos incluso desde lejos. Cada uno era un eco de su propio entrenamiento. Cada uno representaba una parte de ella que había dejado atrás. Excepto que ellos no lo habían hecho. Y no lo perdonarían. Elías desenfundó la espada del templo, una hoja de energía viva que parecía responder a su pulso. Sus dedos se cerraron sobre el mango con naturalidad. Como si siempre hubiera estado destinado a empuñarla. Valeria lo notó, sin decir nada. Los 8 sombras se detuvieron a pocos metros. Uno dio un paso adelante. Era Karun, el más rápido. El que no dejaba cadáveres visibles. Su voz era como hielo quebrándose. «Has roto el lazo del deber, hermana. Has deshonrado el veneno con deseo». Valeria dio un paso al frente, el rostro inexpresivo. «No me arrepiento». Entonces fue como si el mundo se rompiera en pedazos. El ataque fue inmediato. Silencioso. Letal. Karun se desvaneció y reapareció justo detrás de Elías, con una daga envenenada a punto de perforarle la espalda. Pero Valeria ya estaba allí. Su cuerpo se cruzó entre ambos. Las dagas chocaron y las chispas volaron como fuego vivo. Ella empujó a Karun con una patada giratoria y giró sobre sí misma, cubriendo a Elías con sus cuchillas curvas. Elías no esperó. Se lanzó hacia uno de los atacantes que venía por la derecha, esquivando una lanza de sombra y contraatacando con un corte horizontal que partió el aire. El impacto lanzó al agresor varios metros atrás. Eran 2 contra 8. Pero no parecían en desventaja. Valeria se movía como un espectro, sus pasos una danza brutal, sus dagas una extensión de su alma. Cada ataque iba acompañado de un grito contenido, de una rabia alimentada por años de obediencia ciega. Elías peleaba distinto. Firme, centrado, como si cada golpe contuviera no solo fuerza,
sino propósito. No era un guerrero clásico. Era algo más. Algo que los 8 sombras no esperaban. Y lo peor para ellos, estaban sincronizados. Cuando uno caía, el otro ya estaba cubriendo el flanco. Cuando uno atacaba, el otro se abría paso entre sombras para cerrar la trampa. No necesitaban palabras. Se entendían con miradas, con gestos, con fuego en la sangre. Uno de los sombras logró cortar la pierna de Elías. Él cayó, pero en el mismo movimiento giró y atravesó el pecho del atacante con la espada. La energía del templo lo envolvió por un instante, sanando la herida mientras el cuerpo enemigo se disolvía en cenizas. Valeria lo vio sangrar y algo se quebró en su interior. Con un grito de furia ancestral, se lanzó contra los 3 asesinos restantes con una violencia tan pura que incluso Karun retrocedió. Su cuchilla trazó un arco en el aire y cortó la garganta de uno antes de girar sobre sí misma y derribar al segundo con una daga al corazón. El tercero intentó huir. No llegó lejos. La daga de Valeria le atravesó la nuca sin esfuerzo. Solo quedaba Karun. Se miraron. Él bajó la capucha. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Sus ojos, vacíos. «Siempre fuiste débil», escupió. «No. Solo fui libre». Y se lanzaron. La batalla final fue breve. Cruel. Perfecta. Valeria esquivó, bloqueó y respondió con una precisión letal. Elías no intervino. Sabía que esa pelea era de ella. Karun fue rápido. Pero ella era más. Más que su pasado. Más que su entrenamiento. Más que el miedo. En el último segundo, giró sobre sí misma, atrapó el brazo de Karun y clavó ambas dagas en su pecho. Una arriba del corazón. Otra abajo. Karun cayó de rodillas, sin decir palabra. Cuando su cuerpo tocó el suelo, el templo brilló. El silencio volvió. Denso. Cargado de sudor, sangre y respiraciones rotas. Valeria cayó de rodillas, agotada. Elías corrió hacia ella. La tomó en brazos. Ella no lloró. Solo lo miró a los ojos, tan cerca de su rostro que podía sentir el latido de él sobre su piel. «No deberías haber venido», susurró. «Y tú no deberías hacerme preocupar así», respondió él, acariciando su rostro cubierto de polvo y sangre. Entonces ella se aferró a él. Por primera vez, sin culpa. Y lo besó. Sin furia. Sin rabia. Solo verdad. Y en ese beso, entre ruinas, sangre y muerte, nació algo que los 8 sombras jamás habrían entendido. Algo más fuerte que cualquier juramento. El campo de batalla quedó en silencio. Solo el viento se atrevía a moverse entre los cuerpos desvanecidos, entre las piedras ensangrentadas del templo, entre los ecos de una lucha que ya no podía ser deshecha. Pero en medio de esa quietud, algo respiraba. Algo vibraba. No muerte. No vacío. Sino vida. Elías sostenía a Valeria entre sus brazos, con el rostro manchado de ceniza y sangre seca. No era solo el cansancio lo que pesaba sobre sus hombros. Era la certeza de que todo había cambiado. Para siempre. Valeria abrió los ojos lentamente. Sus pupilas buscaron las de él. Y al encontrarlas, sonrió. Apenas. Pero suficiente para quebrar la oscuridad que aún lo rodeaba. «No ganamos», dijo ella, la voz ronca. «Claro que sí», respondió él. «Estamos vivos». «No. Me refiero a más que eso. Ganamos contra lo que éramos». El templo tembló levemente. Pero esta vez no era un colapso. Era una vibración suave, como si el mismo corazón del lugar reconociera lo que acababa de pasar. 2 almas unidas no por una ley impuesta, sino por elección. Por voluntad. El anciano sacerdote apareció una última vez, caminando entre los restos como si flotara sobre ellos. «Habéis vencido a la muerte con algo que trasciende las reglas. El vínculo ya no es una cadena. Ahora es un puente». Elías se puso de pie, ayudando a Valeria a levantarse. Ella ya no temblaba. Ya no se escondía detrás de una máscara de acero. Se dejó sostener. No por debilidad, sino porque finalmente entendía que podía confiar en alguien sin dejar de ser letal. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó ella.
Ahora decidís vosotros. El templo ya no tiene más lecciones. Ya no impone leyes. Lo que venga después, os pertenece. La luz que flotaba en el corazón de la cámara final comenzó a expandirse. Tocó a Valeria. Tocó a Elías. Y los envolvió. Cuando la luz se desvaneció, estaban fuera del templo. De pie sobre una colina cubierta de flores negras, donde las ruinas quedaban atrás, y delante de ellos se abría un mundo nuevo. Salvaje. Desconocido. Libre. Valeria respiró profundamente, como si fuera la primera vez. Luego se volvió hacia Elías. No soy buena con esto, dijo. ¿Con qué? Con agradecer. No necesitas decir nada. Pero quiero hacerlo, replicó ella, más suave de lo que jamás había hablado. Gracias, por no rendirte. Por no tratarme como un premio ni como una amenaza. Por quedarte. Elías se acercó, le apartó un mechón sucio de la frente y la miró como quien mira algo sagrado. Gracias a ti, respondió. Por dejarme entrar. Se quedaron en silencio por un momento. Luego ella sonrió con un gesto ladeado, lleno de fuego. ¿Y ahora qué? ¿Seremos pareja de fugitivos intergalácticos? Tal vez, rió él. O tal vez, algo aún más peligroso. ¿Cómo qué? Como una pareja que se ama. De verdad. Valeria se acercó, lenta, y lo besó sin rabia, sin guerra, sin máscaras. Un beso lleno de promesas nuevas. De sueños no pronunciados. De futuro. Detrás de ellos, el templo comenzó a deshacerse piedra por piedra, como si su propósito hubiera terminado. Y al frente, el horizonte se abrió. Un mundo nuevo. No pertenecían a nadie. No obedecían a nadie. Ya no eran asesina ni objetivo. Ni cazadora ni trofeo. Eran Elías y Valeria. Dueños de su historia. Y juntos comenzarían la siguiente. Felices. Siempre.